Gracias, magistrado. Buenos días. Por el Ministerio Público, fiscal María José Aguayo Jofré. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público, fiscal Luis González Aracena. Buenos días, señoría. Por el Estado de Chile, Claudio Jara Viveros. Buenos días, señoría. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Marcos Rabanal. Ministerio del Interior, señoría Reinaldo Osorio Ulloa. Buenos días, magistrado. Por Rodrigo Buenchullán y otros, Karina Riquelme. Buenos días, señor Marcelo Rodrigo Rara. Cordón Martín Purici, Claudia Leiva, Manuela Arroyo Lepe. Señoría, por Machi Pidente Hernández, Eduardo Peña Nos faltan creyentes. Buenos días, señoría. Por Gonzalo Blue Rodríguez, Sergio Rodríguez Oro. Buenos días, señoría. Gonzalo Blue Rodríguez. Buenos días, señoría. La abogada Marisa Navarrete Novoa por don Leonardo Oces. Buenos días, magistrado. Abogado Jorge Rojas Sandoval por Leonardo Oces. Buenos días, señoría. Leonardo Oces Sandoval. Sí, primero su abogado, sí. Buenos días, su señoría. Defensora Penal Pública Gloria Castro Guarda, conjuntamente con el defensor Rigoberto Ortiz, en representación de Alex Smith. Buenos días, señoría. Defensor Público Nox Sáez Salazar por don Marvin Marín, Manuel Riquelme y Marcos Sangüesa. Gracias. De acuerdo entonces a lo planificado ayer, comenzamos. Gracias. Señoría, el Ministerio Público va a dividir su alegato, sus réplicas en dos partes. La primera parte principalmente haciéndonos cargo de los aspectos jurídicos que el día de antes de ayer y de ayer hicieron valer la defensa principalmente del diputado Blue Rodríguez, y en segundo término los aspectos fácticos y probatorios también que se discutieron por parte de la defensa. En cuanto a los aspectos jurídicos, señoría, lo dividimos por delitos. En primer lugar, en cuanto al delito de asociación ilícita, la defensa de Blue Rodríguez planteó tres principales aspectos. En primer lugar, el problema de superar, que el Ministerio Público debía superar el baremo de la codelincuencia. En segundo lugar, que no se cumplía con un requisito del tipo penal, cuál era la fungibilidad de sus partícipes. Y en tercer lugar, que el delito de falsificación de instrumento público y obstrucción no pueden ser de aquellos cuyo fin sea la comisión del delito de asociación ilícita. Al respecto, señoría, basta con leer la formalización para determinar efectivamente cuál era la finalidad de la asociación ilícita imputada. Efectivamente se trataba de la comisión de los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción en la investigación. ¿Y cuál era el objetivo? Era atentar contra el orden social, la recta administración de justicia, la fe pública y otros bienes jurídicos. Los requisitos de la asociación ilícita, con los cuales la doctrina y la jurisprudencia y los tribunales superiores de justicia no tienen discusión alguna, son tres. En primer lugar, que se trata de una organización jerarquizada, el Ministerio Público así lo explayó. Segundo, permanencia en el tiempo. Y en tercer lugar, el objetivo, cuál debe ser, atentar contra el orden social, buenas costumbres, personas, etc. Que la falsificación de instrumento público y la obstrucción en la investigación no puedan ser de aquellos delitos fines para lo cual los imputados se encontraban asociados, el Ministerio Público no comparte dicha apreciación jurídica. Señoría, cuando el legislador los enuncia los bienes jurídicos de manera amplia, en el artículo 292 y siguiente, lo que hace justamente es otorgar al tribunal conceptos genéricos. Señala, por ejemplo, delitos contra las personas, atentar contra las personas. ¿Es necesario que el legislador se refiera a que atente contra la vida, contra la integridad física, contra las demás garantías fundamentales? El Ministerio Público entiende que no. Se puede considerar que sobre todo lo relativo al hecho 2, al momento de imputar una obstrucción a la investigación calificada, en la cual, según los hechos, 8 personas estuvieron privadas de libertad por 25 días, ¿se debe entender que ese delito no atenta contra las personas? Específicamente, además, en lo relativo a la falsificación de instrumento público, lo que el legislador menciona en el artículo 192 y siguiente se refiere a atentar contra el orden social. También es un concepto amplio. Se debe de entender, entonces, y confunde la defensa, el objeto de la asociación ilícita con el bien jurídico protegido, que son cuestiones diversas.
Una cosa es el objeto jurídico del delito de asociación ilícita y otro muy distinto es el objeto, el delito objeto que debe estar incluido dentro del tipo penal. Al respecto, no mencionaré fallos de tribunales orales, sino que me limitaré únicamente a los tribunales superiores de justicia. Ya fallo no del 2003, sino que tratemos que sea por último de los últimos 10 años. Y al respecto, señala nuestra excelentísima Corte Suprema en fallo 5576 del año 2007, la existencia de una asociación cuyo objetivo sea la comisión de delitos afecta por sí misma a la tranquilidad pública, no solo por el hecho del conocimiento de su existencia produce inquietud social, sino también por el peligro que implica para la preservación del orden social establecido y legalmente protegido. En este mismo sentido, las siguientes resoluciones también del mismo excelentísimo tribunal. 7.712 del año 2018, 11 de marzo del 2006 en causa rol 2747, causa rol 2596, ambas del 2009, esta última del 8 de julio del 2010. El orden social no es en ningún caso el bien jurídico tutelado por el artículo 292. La defensa del señor Blue Rodríguez confunde los conceptos. Y en cuanto específicamente a los delitos de falsificación y obstrucción, existen fallos que efectivamente vinieron a darle razón a distintos tribunales orales que efectivamente puede existir el delito de asociación ilícita respecto de estos ilícitos que la defensa descarta de plano, por ser atentatorias contra la fe pública y con la recta administración de justicia, como si estos dos bienes jurídicos no atentaran en contra del orden social, porque eso es lo que nos trata de hacer ver la defensa del señor Blue Rodríguez. La recta administración de justicia y la fe pública no serían delitos atentatorios contra el orden social. En este sentido, resolución de la excelentísima Corte Suprema en causa rol número 9481 del año 2013, de fecha 25 de febrero del mismo año, quien efectivamente reconoce la posibilidad de la existencia de una asociación ilícita respecto al delito de falsificación de instrumento público. En este mismo sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 2573 del año 2009, resolución de fecha 24 de septiembre del año 2010. Además, como segundo punto, la defensa requiere como elemento del tipo penal que la asociación ilícita en cuanto a sus integrantes sean fungibles. Señoría, de los fallos de las Cortes de Apelación, de las ilustrísimas Cortes de Apelaciones de este país y de la excelentísima Corte Suprema, no hay ninguno, su señoría, que exija como requisito del tipo penal la fungibilidad de los miembros de la asociación ilícita. Confunde la defensa conceptos de coautoría con miembros de una asociación ilícita. Al respecto, Jorge Mikkelsen Lott, en su delito de asociación ilícita, página 55 de dicho libro, distingue y señala: si el acuerdo de voluntades es celebrado para cometer un delito en concreto, existe coautoría. Pero si el acuerdo de voluntades, si la asociación es para cometer un número indeterminado de ilícitos o delitos indeterminados, estamos ante una asociación ilícita. Y justamente es lo que Francesco Carrara, en su libro de Programa de Derecho Criminal, parte especial, en la página 144, se refiere como peligrosidad latente. La coautoría no lleva envuelta este concepto de la peligrosidad latente, que sí es propia del delito de asociación ilícita. Estos requisitos los señala
dentro del fallo, y así lo mencionó y lo señaló su señoría como sería un fallo de la excelentísima Corte Suprema en la cual sí exige la fungibilidad de sus miembros, y lo señaló la defensa el fallo 2747 del año 2009. Sin embargo, su señoría, es necesario hacer una lectura completa, no fragmentada, que fue una cuestión que la propia defensa alegó bastante acerca de estos fiscales que hacían lecturas fragmentadas de la prueba y de las declaraciones. Pues bien, también se le exige a la defensa hacer una lectura completa, íntegra de los fallos. Y al respecto sí menciona la fungibilidad, pero no como requisito del tipo, sino porque justamente lo que se alegó en el juicio era que se trataba de una asociación ilícita en dicha causa para cometer delitos atentatorios contra la indemnidad sexual de menores de edad. Y se alegaba por la defensa que a propósito, porque fue una asociación ilícita que duró por más de 6 años, del cambio de miembros de la asociación ilícita, entonces que no se podía configurar por el cambio de ciertos miembros. ¿Y la Corte Suprema qué señaló al respecto? Señaló que dentro de la estructura o cuerpo de la asociación en funcionamiento de un modo más o menos estable o permanente. Y señaló que la organización funcionó desde el año 99, época en que fue descubierta, el año 2002. Según se expresó, la doctrina no exige completa permanencia o estabilidad, porque normalmente los coligados ilícitamente se cuidarán de actuar en otros aspectos de la vida, de forma que la fachada de legalidad necesaria para el objetivo ilícito. Por otro lado, la persistencia y la agrupación se acredita también por la fungibilidad o reemplazos de sus miembros o representantes. En ninguna parte del fallo se requiere como elemento del tipo la fungibilidad de sus miembros. En este mismo sentido, causa rol 737 del año 2011 de la Corte Suprema, de la segunda sala en lo penal, de fecha 23 de noviembre del año 2012, en la cual requiere, por las propias características del tipo, la exigencia de estructuras jerarquizadas, cuestión que se da en este aspecto, de comunicaciones y instrucciones, cuestión que se da en este aspecto, concertación, distribución de tareas y una cierta estabilidad temporal. Este fallo, ¿qué hacía referencia, su señoría? A una asociación ilícita dentro del Ejército de Chile en la época de la dictadura. Y este fallo reconoce la existencia del delito de asociación ilícita dentro de un cuerpo militarizado. Es la misma situación que es lo que sucede en el presente caso. No se está atribuyendo el delito de asociación ilícita a la totalidad del Departamento de Inteligencia o a la totalidad de la UIOE Araucanía, sino que existe una asociación ilícita al interior. En este mismo sentido, es este fallo al cual ya hemos hecho referencia. Por último, en este aspecto, también un fallo del Tribunal Constitucional. 2651 del año 2014. Lo importante del presente fallo del Tribunal Constitucional es que justamente rechaza el recurso planteado entendiendo que sí puede existir delito de asociación ilícita respecto al delito de obstrucción a la investigación. Se entiende que el delito de obstrucción a la investigación sí afecta al orden social. De esta manera, solicito que no se acojan en ese sentido las alegaciones por parte del defensor Rodríguez, que bueno, las demás defensas también hicieron suyas. Específicamente en cuanto al delito de falsificación de instrumento público. Señala la defensa también del señor Blue Rodríguez que el núcleo de la conducta no está dentro del verbo rector. Es distinto, señaló el defensor, faltar a la verdad que manipular evidencia. Justamente el verbo rector habla de faltar a la verdad. Y es justamente basta la sola lectura de los hechos para entender cuáles son los hechos que se le imputan. Porque aquí, y también haciéndonos nuestras las alegaciones de la defensa, el señor Oces, quien señaló que lo que existía respecto a su representado era una cooperación a título de complicidad, pero en ningún caso de falsificación. Efectivamente, magistrado,
el autor material de los delitos de falsificación únicamente se trata de los funcionarios públicos llamados a suscribir documentos. No reiteraremos respecto de quién es el funcionario llamado a hacer esta liberación de información en los informes 202, 130, etcétera, distinto al caso de los informes periciales respecto de los funcionarios de la BOCAR. Lo que sucede es que efectivamente el señor Oces y el señor Smith, y en otros casos el señor Blue, lo que sucede con los delitos de falsificación específicamente de los preinformes periciales y de los informes periciales, efectivamente actuaron como cómplices. Lo que sucede es que el legislador, es el propio legislador, que en el artículo 15, número 3 del Código Penal, eleva a la categoría de autor un caso de complicidad. Eso lo dice la doctrina, no existe duda alguna. Entonces, tratar de hacernos ver que su participación es de complicidad y no de autoría es desconocer el propio criterio que utiliza el legislador en el artículo 15, número 3. Se trata de casos de complicidad. El Ministerio Público no lo niega. Por eso que califica su conducta por el artículo 15, número 3. Además, se hicieron alegaciones en el sentido que no se podría haber incorporado dentro de la carpeta investigativa madre, por llamarlo de cierta forma, los informes de liberación, por mandato expreso de la Ley de Inteligencia. Basta la lectura del informe 130, que hizo una lectura nuevamente parcialmente utilizamos nosotros únicamente esa palabra, del informe 130 y del informe de liberación 202, que lo que señala, el 4.2 al cual hizo referencia parcial el señor defensor, termina señalando, porque hay que leer el punto entero, y señala, a objeto que el Ministerio Público disponga de ella de la forma que lo estime, ya sea incorporándolo a una investigación vigente o aperturando una distinta. En este mismo sentido, el 4.7 del informe 402, incorporándolo a una investigación vigente o aperturando una distinta. ¿Qué es lo que se libera? Es la información. Pero ¿cuál es el soporte de dicha información? Es efectivamente un instrumento público. Los informes de liberación cumplen con los requisitos que la doctrina exige. Concurre un funcionario público quien lo suscribe en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un documento testimonial o constatativo, como señala la doctrina más moderna acerca de la interpretación de lo que se debe entender penalmente por instrumento público. Estos documentos dan cuenta de resultado de una serie de diligencias investigativas que en la especie se reproducen conversaciones, atribuyen, no solamente, sobre todo en el informe de liberación, no solamente atribuyen responsabilidad y hacen referencia a conversaciones, sino que dan una estructura de una organización criminal inexistente según la información liberada. ¿Tiene algún reconocimiento estatal? No debe perderse de vista, su señoría, que dichos documentos efectivamente por mandato expreso, el artículo 39 de la Ley de Inteligencia efectivamente obliga a las instituciones que forman parte de inteligencia a hacer estos requerimientos. Es la propia ley que le da la estructura a estos documentos públicos. Resulta evidente entonces cuál es la función pública. Si se quiere ir por la doctrina de la funcionalidad del documento, también es un documento público. No solamente por quién aparece otorgándolo, que es la doctrina más clásica, como también de su funcionalidad, desde la perspectiva que se le mire, tanto los informes de liberación como los preinformes periciales son documentos públicos. En cuanto al delito de obstrucción a la investigación, también la defensa del señor Blue argumentó señalando que se debía de conocer la investigación, se debía tener una finalidad especial. No basta con proporcionar información falsa, señaló la defensa del señor Blue. ¿Qué es lo que no quiere señalar con esto? ¿Que requiere el legislador de un dolo especial? ¿De un dolo propósito? ¿De un elemento subjetivo especial? ¿Se trata de un tipo penal de subjetividad reforzada? Porque doctrinariamente no se logra encuadrar. Pues bien, hagámonos caso de cada elemento. ¿Es un dolo especial? No. El tipo penal, la doctrina, la jurisprudencia señala que lo que se exige es dolo directo. No exige un dolo especial o un dolo propósito, no.
No se exige ni en la jurisprudencia ni en la doctrina un elemento subjetivo extra. No se trata de tipos penales de subjetividad reforzada. Aquí existe, y lo señala la misma doctrina que hizo presente la propia defensa, señor Blue, el libro de la señora Asandoni Rodríguez, señala, el comportamiento prohibido consiste en aportar antecedentes falsos. Se trata de entregar o proporcionar de cualquier forma determinados antecedentes que se caracterizan por su falsedad. El verbo rector empleado no conlleva ninguna restricción, salvo porque solo parece admitir la comisión activa del delito. Incluso más, los mismos autores requieren incluso hacer referencia acerca de la aportación indirecta de antecedentes falsos. Y esta misma doctrina, hecha valer por la defensa del señor Blue, hace suya y es partidaria de que incluso la entrega indirecta de antecedentes falsos también quedaría amparada dentro del delito de obstrucción e investigación, porque el verbo rector es obstruir la investigación. En materia de concursos, señala también la defensa del señor Blue que se trata de un artilugio que debe de ser prevenido por su señoría. Se ha hecho una mezcla por las defensas del señor Blue, del señor Smith, del señor Ose, de conceptos absolutamente errados acerca de participación, de concurso. Confunden con participación ideal con concurso aparente de leyes penales y aplican principios que son propios de concursos aparentes con concurso ideal. Señoría, en primer lugar, el Ministerio Público no es partidario de que aquí exista problema de concursos, ni ideal ni aparente. Aquí se tratan de dos conductas absolutamente autónomas y distintas. Pero en el evento que su señoría determine que puede existir un problema de concurso, lo que correspondería a un concurso medial. Y en ese caso las reglas son distintas. Y aún así estamos hablando de un piso, porque el mandato es expreso. La pena asignada al delito, la pena mayor asignada al delito más grave, no señala el artículo 75. Más el delito de reiteración, está hablando de un piso, al menos de 10 años y un día a 15. De estimar que existe concurso medial. Respecto a circunstancias modificatorias, también el señor Blue alegó acerca que no se le reconocería a su representado la cooperación. ¿Por qué? Porque se encontró señaló, estuvimos 2 días declarando. Y a ese hecho que se le impugna la cooperación, al solo hecho de haberse presentado a declarar. ¿Basta la mera declaración para entender que existe cooperación? Esa es la pregunta que yo le hago a su señoría. Lo que estima el Ministerio Público es que no. El legislador es más exigente, requiere algo más que la declaración. Además, es necesario ser presente que en la primera oportunidad, cuando sí pudo esclarecer varios aspectos investigativos que llevaran al Ministerio Público a esclarecer los hechos, guardó silencio. Respecto a las circunstancias modificatorias del 11 número 10, haber obrado por celo a la justicia, señaló, y cito a las defensas, no solamente el señor Blue, sino que las demás defensas, donde señala que lo que hicieron los imputados fue cometer delitos por un fin bueno. Imputar la comisión de ilícitos a personas inocentes, mantener a 8 personas privadas de libertad innecesariamente, ¿es un fin bueno, su señoría? ¿Ese es el fin bueno que nos está tratando de hacer ver la defensa de los imputados? Y respecto de la asimilación que se hace respecto al caso de la muerte del señor Matías Catrileo Quesada, la verdad es que asimilar este caso en este tribunal, con estos querellantes presentes, con estas víctimas presentes, entendemos que no solamente es una falta de sensibilidad, sino que es una falta de empatía, dolor ajeno, que
ni siquiera nos haremos cargo de ese aspecto porque entendemos que no merece ni siquiera hacerse cargo de esta falta de empatía en el lugar y con los intervinientes ante los cuales nos encontramos. Eso respecto a los aspectos jurídicos. Señoría, las defensas el día de ayer señalaron también que en general había inexistencia de pruebas. Y a propósito del delito de asociación ilícita, especialmente la defensa del señor Blue ha afirmado categóricamente, ha hecho ciertas afirmaciones categóricas que obviamente carecen de sustento. Podemos entender como Ministerio Público, especialmente los que llevamos más años en este sistema, que a veces la emoción del alegato hace que uno pueda pasar ciertas líneas. Sin embargo, cuando se hacen calificativos como se ha tergiversado prueba, se ha manipulado prueba, somos víctimas, los imputados, somos víctimas de la manipulación de la evidencia y de la prueba por parte del Ministerio Público, creemos que son evidentemente afirmaciones que pasan esa línea. Quería hacerlo presente porque creo que realmente hemos escuchado afirmaciones que son realmente al límite de lo injurioso. Hemos escuchado también que hay fiscales que han cometido delitos, refiriéndose a la causa madre, como le hemos llamado, que es la causa de acá. Las afirmaciones que se han hecho en esta audiencia por parte especialmente de la defensa del señor Blue a propósito de su intento de desvirtuar la existencia de prueba pasaron esa línea, y hay que decirlo y lo voy a decir tal cual. ¿Cuáles son esas afirmaciones? Además de las ya referidas. Dice que aquí no existe prueba para acreditar que el ex general Blue daba instrucciones en esta asociación ilícita. Todo esto en el marco de que no existe esta asociación. Dicho sea de paso, y aprovechando que el día de ayer un colega citó a un autor, voy a citar a Maturana. Efectivamente, según Maturana, el lenguaje crea realidad. Efectivamente. Pero sin duda que lo dijo en un sentido distinto. Me da la impresión que la defensa ha pretendido simplemente con un discurso tratar de borrar de un plumazo la prueba que hay acá. ¿Qué se nos mostró en estos días? A un imputado Blue que no sabe de inteligencia. Un imputado Blue que no conoce a la gente que forma parte de inteligencia. Un imputado Blue que no tiene ninguna capacidad de establecer instrucciones operativas en una operación en concreto, porque para eso están los respectivos directores de los departamentos o de las distintas direcciones. Un imputado Blue que no sabe de inteligencia. Con palabras del propio defensor, un imputado Blue que le lleva las bolsas a la Martita. Se ha hecho una caricatura del director nacional de inteligencia que nos parece bochornosa. Contexto, año 2015, se modifica por la ordenanza 2371 la estructura de Carabineros y se concentran todos los grandes poderes de investigación en una sola gran dirección nacional a cargo de un solo hombre, y nos quiere señalar, y es el primero, con palabras del propio defensor, queremos formar al policía del siglo XXI, queremos la policía del siglo XXI, y esa policía del siglo XXI nos quiere decir que fue puesta en manos de un sujeto que solo llevaba las bolsas de la señora Marta Larraín. Esa caricatura es lo bochornoso de las argumentaciones del día de ayer, y es donde yo digo que se trata de establecer con lenguaje algo que es absurdo y eliminar la prueba. Sí hay prueba en esta carpeta de que el señor Blue daba las instrucciones. El señor Blue dispuso la permanencia de todos los miembros del equipo de la unidad de la UIOE de Temuco, de todos. Estaban todos a su cargo, todos a su cargo. Se argumenta por parte de la defensa que todos los traslados eran gatillo, eran decisión del director nacional. Sí, pero el director nacional de inteligencia era Gonzalo Blue. Él define quiénes forman parte de sus líneas, porque tal cual como vimos proyectado en el muro, a propósito de la 2371, es el director nacional el que tiene la capacidad o las facultades de
controlar, dirigir, evaluar, supervisar, dirigir y controlar. Dos facultades amplísimas. Bueno, él es el que determina. Oces, Leonardo Oces Sandoval, no debía pertenecer a esa unidad. No debía pertenecer. ¿Qué dice Patricio Marín Lazo en su declaración del día 28 de junio del 2018? Perdón, ¿qué nos dice la defensa del señor Blue respecto a Oces? El sumario administrativo ya estaba concluido. Mi cliente nada tenía que hacer. Estaba pendiente la causa penal. Y allí, por principio de inocencia, mientras no se declarara culpable, nada tenía que hacer. Y con esas afirmaciones nos pretende decir que en el fondo estaba amarrado de mano y el director nacional de inteligencia nada podía hacer sobre la permanencia de este señor en esta unidad. Un señor que estaba procesado por un delito, que ya lo hemos explicado en la audiencia. ¿Qué dice el mayor Patricio Marín al respecto? Declaración de 28 de junio. Pregunta: con las imputaciones que tenía el capitán Leonardo Oces Sandoval, ¿debería haber sido removido del área de inteligencia? Eso fue una decisión del mando, principalmente de los directores de inteligencia, de cuando se generó el problema procesal del capitán Oces, que al parecer fue el año 2013. Y por mi parte, no me correspondía cuestionar esta decisión. Marín se excluye de dicha permanencia. Además, recuerdo que cuando se me designó para ser jefe de operaciones de la Unidad de Inteligencia Operativa de Araucanía, el propio general Blue me señaló que iba a mantener al capitán Oces en la dotación debido a su permanencia y conocimiento en el conflicto mapuche en la región de Araucanía. Es decir, el general Blue, dentro de sus facultades de control y de dirección de la unidad, toma los antecedentes de Oces, los pesa y entiende que es más importante mantenerlo que sacarlo. Y esto lo dice el jefe de las operaciones en la UIOB Araucanía. ¿Qué más nos dijo respecto al equipo? Gonzalo Blue no conocía al señor Smith, no lo conocía, lo vino a conocer cuando se hace la reunión de generales en Santiago el 8 de septiembre del 2017, cuando pone, entre comillas, el parche a los teléfonos celulares. No lo conocía. ¿Quién dispuso la contratación de Smith? Declaración de Patricio Marín Lazo, 28 de junio. Pregunta: ¿cómo se gestó el ingreso de Smith a la institución? Esto fue a fines de enero y principios del mes de febrero del año 2017, cuando el capitán Leonardo Oces me señaló a mí y al coronel Toiber que había un profesor que lo había capacitado en el área informática, el cual podía cooperarnos en esta área. ¿Quién promovió su reclutamiento? El capitán Oces. ¿Quién lo dispuso? El general Blue, como director nacional de inteligencia. Y esto no solo son los dichos de Patricio Marín, consta en la carpeta fiscal que el documento electrónico ordinario de fecha 18 de abril del año 2017, dirigido a la Dirección de Inteligencia Policial, es decir, en el esquema, en el primer eslabón abajo del general Blue, dirigido a la Dirección de Inteligencia Policial por el director nacional de inteligencia, Gonzalo Blue, un documento donde se hace ver todos los antecedentes del señor Smith y donde le dice en definitiva que en ese momento no es posible contratarlo por las razones que indica. Pero en ese documento, ¿qué es lo que dice el señor Blue al director, al segundo, digamos, en la Dirección Nacional? En atención a que el postulante propuesto, Alex Guillermo Smith Leay, en el empleo como asesor informático, solo cuenta conforme al cargo propuesto con el título de técnico de nivel superior de analista en programador, el señor director ha otorgado su anuencia, dice, de personal, ha otorgado su anuencia para su contratación acorde con el título antes indicado. Revisada la carpeta de antecedentes, se verifica que no cuenta con todos los antecedentes reglamentarios y le señala en ese momento, luego de haber revisado los antecedentes, qué es lo que en ese momento no contaba para poder suscribir el contrato. Acompañar fotocopia del certificado del título de técnico de nivel superior de analista en programador. No cuenta con el test proyectivo y de inteligencia avisado por el Departamento de Reclutamiento y Selección.
no cuenta con el informe del resultado del formulario curricular número 1, el famoso DHP, emitido por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros. No se adjuntó el respectivo certificado médico emitido por un oficial de Sanidad y Servicio Médico de Carabineros y señala y firma. Es decir, en abril del año 2017, él recibió todos los antecedentes de Smith, todos. Los evaluó y luego tomó una decisión, que por ahora no, porque faltan estos documentos, que por cierto, finalmente se acompañan y terminan con la contratación de Smith en julio del año 2017. Pero nos han querido hacer creer que el señor Blue ni siquiera conocía, porque tenía muchos hombres a su cargo y no conocía a Smith. ¿Qué dice el propio Smith? El señor Smith, cuando declara, con fecha 27 de junio del año 2018, dice que conocía personalmente a Gonzalo Blue. Personalmente. Que lo había visto en Santiago, y efectivamente en Santiago refiere que lo conoció, que estuvo con él en la reunión de generales, pero además dice que en Temuco se reunió con él en 2 o 3 oportunidades. Declaración del día 27 de junio del 2018. Y esto además tiene toda la lógica, señoría. Porque además la defensa pide pruebas documentales, como si los autores de un delito dejaran constancia en un plan de las comisiones directivas que van a realizar. Y lo voy a decir más adelante también, se nos ha pedido, entre otras cosas, y está allí, planteado por la propia defensa del señor Blue, que dónde están las órdenes por escrito, el documento donde el señor Blue decía que debían cometer delito. Y como eso no está, entonces no tiene responsabilidad. Ese tipo de exigencias obviamente carecen de sentido. Están estas declaraciones. Y voy a oír otra vez a otro indicio también. El señor Smith, por dicho del propio Smith, por dicho de Marín, del mayor Patricio Marín, entre otros, afirma que estuvo trabajando en el famoso caso, le digo famoso por las personas que estaban involucradas, caso Landerreche, enero del año 2017. Enero del año 2017. Un atentado de bomba en contra de una persona de alto cargo en una empresa pública de este país, y se le encarga a él hacer la georreferenciación de unas publicaciones que habían sido hechas. Una de las causas en ese momento de mayor connotación pública y de mayor exigencia por las repercusiones que podía tener, y se lo encargan a alguien que no conocía. Por eso es que los dichos de las otras personas están completamente contestes con eso. Además, se nos dice que, como no los conocía y no conocía a ninguno, él tampoco podía dar las órdenes. ¿Qué dice el mayor Patricio Marín sobre esto? Insisto, el jefe de operaciones de la unidad. A estos efectos, para nosotros, el segundo en la línea de la asociación ilícita. ¿Qué órdenes? La pregunta es, ¿qué órdenes le impartía a usted el general Villalobos? Ninguna, ya que las órdenes me las daba Toiber y Blue. Nuevamente, en circunstancias que entre Toiber y Blue hay otros mandos. ¿Cómo se contactaba con usted con Blue? Me contactaba por diferentes medios, en ocasiones por celular, telefonía IP, por WhatsApp, y en otras en forma personal, cuando me citaba a reuniones a Santiago. El coronel Mondaca, el director de inteligencia, ¿sí?, es el jefe directo de Toiber hacia arriba, y antes de llegar al general Blue. El coronel Mondaca estaba al tanto de las órdenes que le impartía Blue. Lo desconozco. No obstante, cada vez que el general Blue
me citaba a Santiago por un caso particular, yo pasaba en primera instancia a presentarme con él y le entregaba novedades, que no es lo mismo. Luego las órdenes que recibía Marín respecto de Blue no pasaban ni por Teuber ni pasaban por Mondaca. Y eso lo dice el propio mayor Marín. Dispuso entonces la permanencia y la estructuración del equipo, daba órdenes directas a los miembros del equipo, pero también ordenó el traslado de evidencia. Se nos ha dicho el día de ayer que eso jamás existió y se hizo un juego con la línea de tiempo absolutamente mañoso de dónde estuvieron las evidencias. 23 de septiembre del 2017. Las evidencias pasan a la 8ª comisaría. De la 8ª comisaría se van a la unidad de inteligencia. De la unidad de inteligencia se van a la UCAR. Y en la UCAR están hasta el 25 y el 25 se van de nuevo a la unidad de inteligencia. Esa es la línea del tiempo. ¿Quién dispuso el traslado de la evidencia desde la UCAR a la unidad de inteligencia? Gonzalo Blue. Declaración de Patricio Marín, 12 de abril del 2018. ¿Quién ordenó que la evidencia fuera trasladada a dependencias de la UIOE Araucanía? Esto lo ordenó el general Blue. Agregas algo, que lo vamos a señalar más adelante también, pero dice, y fue por seguridad, debido a que días antes del procedimiento intentaron robar el cuartel La UCAR Temuco. ¿Qué dice Manuel Riquelme sobre esto? 2017 no hubo nada, 2009 hubo un hecho. Así es. Pongo atención, trato de hacer mi trabajo. O sea, hago mi trabajo. ¿Qué dijo Riquelme sobre esto? Estoy hablando del traslado de la evidencia. Ya. Manuel Riquelme, declaración del 5 de marzo del 2018. El lunes 25 de septiembre del 2017 me presenté a trabajar en dependencias de la UCAR Temuco. Allí se efectuó una reunión en el comedor de la UCAR. La encabezó el general Blue. Participó el general Teuber, comandante Ramírez, quien es el jefe de la UCAR Temuco, el mayor Spelger, jefe de la UCAR Temuco. Dentro de los que recuerdo, el general Blue habló sobre la operación Huracán y se acordó que la evidencia se trasladaría a dependencias de la Unidad de Inteligencia y Seguridad Araucanía. La instrucción de que así fuera sale de él. Marvin Marín, declaración de 5 de abril. La jefatura hizo consultas, estamos hablando de la misma reunión. La jefatura hizo consultas y el coronel Telchi, jefe de la UCAR Santiago, y el general Tapia, quien estaba a cargo de los organismos especializados, pero bajo el mando del general Blue. Dispusieron que toda la evidencia fuera remitida a la UCAR Santiago, según lo que me informó el mayor Sperger. Además, me hizo el comentario que estaban en el robo del siglo. Yo recibí la instrucción y me desligué de la evidencia. No recuerdo dónde fue que me encontré con el capitán Oces y le dije que había dispuesto que la evidencia se trabajaría en Santiago, a lo que me dijo que él revertiría esa orden. Oces, él revertiría esa orden. Recuerdo que el general Blue ese día estaba en el laboratorio y él revocó la orden dada por el general Tapia y el comandante Telchi, señalando que la evidencia se trabajaba en Temuco y en dependencias de la UIOE. Esta última instrucción a mí me la informó el mayor Spelger con el comandante Ramírez. Es evidente que la disposición de la evidencia el día 25 de septiembre fue ordenada por el ex general Blue. Además, señoría, el ex general Blue asignaba recursos extraordinarios. Se nos ha señalado el día de ayer las constancias que
se levantaban sobre la entrega de los gastos reservados. Sin embargo, eso no quita algo que era evidente, y es que él disponía de los recursos, independientemente de las constancias que podía levantar o pedir que alguien levantara. Él facilitó la adquisición de oxígeno, él implementó la oficina de análisis con recursos en julio y agosto del año 2017, y también le pagó a Smith antes de que fuera contratado. ¿Qué dice Smith Leay el 27 de junio del 2018? Está hablando de una entrevista que tuvo con un periodista y dice: también le conté a la periodista que en septiembre del 2017, después de realizadas las detenciones de los comuneros mapuches, recibí 500.000 pesos de parte del general Blue en reconocimiento a las labores que había realizado, ya que estaba sin sueldo hasta ese minuto. Lo recibí en efectivo directamente del general Blue, envuelto en un elástico. Fue este general que impidió que todo el mundo saliera de la oficina de Teuber, que nos dejaran solos, y en ese momento me hice entrega del dinero. No había nadie más presente en el lugar, sin embargo, todo el mundo sabía que el general Blue había pedido que quedáramos solos porque me iba a entregar dinero. Yo, con este dinero, compré cosas para la casa y señaló todo. Directamente. Esa boleta no está específicamente exhibida el día de ayer. Se nos exhibió una constancia muy general de un monto muy amplio y que obviamente no detalla este tipo de situación. Además, el general Blue disponía del contingente, podía mover a la gente. Hecho evidente, Operación Andes. Operación Andes es la que se lleva en Rancagua a propósito de una supuesta, la Fiscalía de Rancagua, a propósito de una supuesta internación de armas que se iba a realizar en el sur por parte de una organización terrorista. Una supuesta organización terrorista. Es lo que dice el propio general Blue en su declaración del día 21 de junio. Que efectivamente, con los antecedentes que él disponía, él ordenó un contingente superior a 100 personas, donde había fuerzas especiales, gente de las distintas unidades de inteligencia, y todo eso lo llevó al sur. Que pasaron Navidad sin estar allí, con sus familiares. Exactamente. Y el resultado, que por cierto en este caso es muy importante, que no tuvo resultado alguno. Lo dice él en su declaración del 21 de junio, presente incluso con el defensor que se encuentra presente en este momento. Hubo un tremendo despliegue de gente. Lo mismo ocurrió cuando hubo el desplazamiento de personal de la unidad de inteligencia de Temuco a Iquique. Se desplaza el capitán Oces y Alex Smith directamente a Iquique a realizar diligencias en una causa que llevaba el fiscal militar de Iquique. Aquí están otras de las afirmaciones. Lo que dice de las afirmaciones que se hicieron el día de ayer sobre que el Ministerio Público mentía y torcía realidades. Así es. ¿Qué es lo que dice la declaración de Hardy Mancilla? ¿Qué es lo que dice la acción de Hardy Mancilla en la parte respectiva? Declaración del día 14 de marzo del 2018. Aquí hay algo cierto de lo que dijo el defensor ayer. La comunicación existió entre Hardy Mancilla y Blue fue vía WhatsApp. Y Blue le sugiere a Mancilla que tome contacto con Teuber. Sin embargo, aquí hay algo que es fundamental, es la explicación que da Mancilla a propósito de esto, porque no es efectivo que haya sido una sugerencia. ¿Qué dice? ¿Cómo se gestó la orden de interceptación que poseía la unidad de inteligencia de Temuco? Dice, luego de dar cuenta el día 28 de octubre del 2017
en la noche a través de WhatsApp a mis superiores con los antecedentes preliminares, específicamente el general Gonzalo Blue, a través del número que señala, me indicó que solicitara medidas intensivas a los teléfonos, sin decirme de nadie en particular, y que para ello tomara contacto con el coronel Toiber en la Araucanía. Personalmente no entendí a qué se refería con intensiva, pero no le pregunté mayores detalles, y como en esos días estaba haciendo diligencias, el día lunes 30 tomé contacto telefónico con el mayor Patricio Marín. ¿Por qué no lo hizo en forma inmediata? Porque estaba haciendo otra diligencia. Además, expresamente, no lo tomé como una orden, sino como una sugerencia, pero de igual manera debía cumplirla. Las sugerencias no se cumplen. Esto es el lenguaje utilizado de forma tal de no entregar responsabilidades. Es una sugerencia que él sabe que debía cumplir y además lo hace. La declaración continúa y en algún momento, 3 días después de haber tomado contacto con Marín, Marín le pregunta a Mancilla si habló con Toiber y él le dice que se lo olvidó y llama a Toiber y Toiber le llama la atención a Mancilla. Esto es el ejemplo paradigmático de cómo funcionaba la unidad de inteligencia y da cuenta justamente de los mandos, de la ausencia de mandos jerarquizados y la existencia absoluta de mandos en el marco de una asociación ilícita. Blue le da una sugerencia coercitiva a Mancilla, Mancilla habla con Marín, se les olvida hablar con el coronel a cargo de la unidad, y el coronel a cargo de la unidad, cuando se entera de esto, ¿a quién reta? A Mancilla, no a Marín. Y Mancilla no es su inferior jerárquico, Mancilla está en Iquique y le llama la atención a Mancilla, pero a Marín no le llama la atención. ¿Y por qué no le llama la atención a pesar de que Marín desplegó recursos, partieron a Iquique, hicieron acciones en Iquique? ¿Por qué no le llama la atención a Marín? Lo dice el propio coronel Toiber en su declaración del día 7 de julio. Quiero agregar que la relación del mayor Marín tenía con el general director y con el general inspector Blue era extraordinaria y excepcional. Yo al menos no conozco de otro mayor que se contacte de esa forma con los mandos de la más alta jerarquía de la institución. El general inspector Blue, hay que tener presente que el mayor Marín, en relación con la relación que tenía con el general Blue, hay que tener presente que el mayor Marín estuvo aproximadamente 2 o 3 meses a cargo de la unidad antes de que yo llegara, por lo tanto tenía contacto directo con el general Blue. El coronel Toiber señala expresamente en su declaración que cuando conoció al mayor Marín, declaración del día, insisto, 7 de julio de este año, cuando conoció al mayor Marín y se presentaron, fue el propio mayor Marín el que le hizo ver expresamente que él tenía una relación muy cercana con el general director y con Blue. Y el coronel Toiber entiende que eso se lo hizo saber con una finalidad muy clara, y era evitar cualquier tipo de control. Y él señala expresamente que a propósito de esa advertencia nunca pudo sancionarlo o llamar la atención a propósito del salto de la cadena de mando. Si me da un segundo, señoría.
señoría, lo vería por de la ignorancia que alega el defensor de Blue sobre los informes. Seguiré con la declaración de Toiber. Todas del 7 de julio. 7 de julio, señoría. Finalmente, a propósito de la disposición del contingente, hemos escuchado una audiencia y las declaraciones también lo ratifican. Para la operación Huracán del día 23 de septiembre vino gente de la Bocar Temuco, la Bocar Santiago y además gente de las unidades de Concepción de la unidad de inteligencia. La posibilidad de mover esos recursos siempre fue decisión absoluta del general Blue. Nadie más podía disponer de esos traslados. Declaración del funcionario Cristian Gutiérrez, de fecha 10 de abril del 2018. Respecto a la denominada Operación Huracán, ¿podría indicar cuál fue su participación? En el mes de septiembre del año 2017, no recuerdo específicamente qué día, pero sí correspondió a uno de los feriados de fiestas patrias, recepcionó un llamado del coronel Caneo Farías, que es el jefe de la UIB allá, quien me señaló que por orden del general Blue, al día siguiente debía presentarme en la UIOE Temuco, en horas de la mañana, para ponerme a disposición de ellos sin entregar mayores antecedentes. Es una declaración, en general, es evidente que el movimiento de todos los recursos humanos es por disposición del general Blue y así lo testigua el señor Gutiérrez. Tenía la posibilidad directa el general Blue de manejar toda la información de inteligencia. Nos lo mostró el propio señor defensor el día de ayer a propósito de la ordenanza 2371. Esas eran sus facultades, controlar lo que ocurría al interior y dirigir lo que ocurría en su dirección nacional, a nivel país. Y esto se materializaba en todos los detalles. Y por eso es que forma parte de esta acción. Él determinó y controló y, en definitiva, decidió qué es lo que se iba a liberar. Ya hemos referido, y creo que no hay discusión en el sentido que el mayor Patricio Marín es el que lleva el informe 130 a Santiago para efectos de, por mano, para efectos de la firma respectiva. Lo dijo el coronel Toiber también en cuanto a qué es lo que hacía el general Blue en Santiago sobre esto. Declaración del 7 de julio del coronel Toiber. Se había señalado que iba con un formato en papel y un formato electrónico para poder modificarlo directamente. ¿Sí? ¿Qué dice respecto a este punto? ¿Cómo sabe usted que fueron alterados en Santiago en cuanto a su contenido? Estamos hablando de todos los informes de liberación. Respuesta: porque yo visé lo que se fue y cuando llegó de regreso el documento firmado era distinto. Copia de esto estaba en la unidad. Se le preguntan respecto de todos los informes, desde el 130 en adelante. Todos en el mismo tenor. Entonces, respecto a la afirmación de que no existe prueba para acreditar que el ex general Blue daba instrucciones directas en la asociación en las distintas áreas que hemos señalado y las múltiples declaraciones, creemos que queda completamente desvirtuado. Y una consulta, ¿ese 130 que estaba en papel y visado es el mismo que volvió firmado? Según dice el coronel Toiber, no. Ya, pero ¿los tienen a disposición ustedes también? No, el coronel Toiber dice que no. Ya, porque él dice que estaba a disposición en papel. ¿Él deja resguardo de eso él en su unidad o no? Expresamente dice que él ve lo que firma. Lo que le pone la media firma que se pone. Va, y cuando vuelve distinto, porque él sabe lo que firmó y sabe lo que llegó. Ah, porque lo registró, pero no porque guarden una copia. Ya. Lo que guardan copia es el documento final. Ya, perfecto, esa era mi duda. No existe prueba, dice la defensa, para acreditar que el general Blue supiera lo que la manzana podrida estaba haciendo al interior de la unidad de inteligencia. La lejanía, los escalones y el perfil del general Blue le impedían aquello. Voy a partir con esto último, el perfil del general Blue. Nos mostró en el muro su hoja de vida y nos señaló que solo tenía un curso de inteligencia operativa. De un mes.
de un mes, que no era un hombre de inteligencia. Y nos pretende decir a propósito de eso, insisto, que habiendo recorrido prácticamente el mundo entero en representación de Carabineros de Chile y del Estado de Chile, era un hombre que nada sabía de lo que ocurría al interior de Carabineros. Y que el director de la época, de una manera absolutamente irresponsable, nombra a un señor que no tiene ningún conocimiento de nada, y que, insisto, porque son palabras del defensor en esta caricatura, que solo llevaba las bolsas de la Martita. Esa persona lo puso a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. A juicio nuestro eso es absurdo. Blue no solo sabía lo que hacía cada uno de ellos, sino que le impartía instrucciones. Y además su relación con los jefes y con los miembros de la unidad pasaba más allá de esta, comillas, información temprana que nos ha querido mostrar por los WhatsApp. No cabe ninguna duda que dentro de la línea ordinaria del mando, de las funciones ordinarias del mando, debía existir esta información temprana. Así como no cabe ninguna duda que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial cumplía una labor, desde el punto de vista legal, absolutamente lícito. Si la unidad no fue construida para cometer delitos, las facultades que tiene el director nacional no están consagradas para cometer delitos. Lo que decimos es que desvió esos recursos, desvió esas facultades para cometer los delitos. Luego, entonces, no nos debe sorprender que nos muestren WhatsApp de distintos departamentos, de los distintos jefes que le informan 5 o 6 de la mañana sobre el estado actual de la situación del país. Eso es obvio, eso forma parte de la línea del mando. Y como bien dijo el defensor, si no se entera y a las 7 de la mañana le pregunta a prensa, es que la institución entera y él es el que queda muy mal. Esa línea de información instantánea o información temprana debe existir. Pero lo que nosotros decimos es que existía otro tipo de información, otro tipo de relaciones, que es lo que constituye la asociación ilícita. La asociación está encarnada en la unidad, pero no es la unidad. Hemos mostrado en la audiencia del día miércoles conversaciones de WhatsApp del mayor Marín con el general Blue. Y esas conversaciones no dicen relación con hoy día a las 3 de la tarde o ayer a las 5 de la mañana ocurrió tal hecho, tales detenidos, que son los reportes del procedimiento. Son conversaciones directas de lo que está ocurriendo. Los testigos además dan cuenta, como ya he dicho, de esta relación cercana que tenían. No es la relación del mando, no es una comunicación para efectos laborales, es para efectos de la asociación que hemos dispuesto, que hemos construido. Blue, Marín, Oster y Smith. Marvin Marín, declaración del día 5 de abril. Además de las que ya he referido respecto a la relación. ¿Por qué cree usted que esto pasaba si el capitán Oces es menos antiguo? Está hablando el cabo Marín respecto a que le señaló públicamente que esa orden que habían dado de trasladarle en Santiago, él la iba a dejar sin efecto. Y que efectivamente momentos después o rato después recibe la instrucción de Blue, ¿cierto? Primero avisa, rato después se cambia la orden. Y se le pregunta, ¿por qué cree usted que esto pasaba si el capitán Oces es menos antiguo? Porque yo observé que había una relación muy cercana entre el general Blue, el mayor Marín y el capitán Oces. El capitán Oces siempre decía que las cosas que hacían era por orden del general Blue, directamente. Hoy, 7 de julio, relación extraordinaria y excepcional. Declaración de Bruno Miranda, 10 de mayo. ¿Qué dice Bruno Miranda? ¿Qué dice Bruno Miranda? Dice, se comentaba de la relación directa entre Blue y Oces. Preguntado respecto a los antecedentes de Oces, dice, era imposible que con sus antecedentes conductuales Oces siguiera en inteligencia. Sin embargo, siguió. Declaración de Sangüesa del 11 de abril. Oces siempre se jactaba del poder que tenía por estar amparado por Blue
y lo utilizaba para conseguir cosas. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué usted cree que el capitán Oses Sandoval le realizaba solicitudes directamente al general Blue? Porque el general Blue tenía conocimiento de toda la operación. Además, el capitán Oses siempre se jactó del poder que tenía al estar amparado por ese general. 11 de abril de 2018. Alex Smith, 27 de junio. ¿Qué vínculos había entre Oses y Blue? Oses siempre afirmó ser cercano a Blue. De hecho, se refería a este como el azul y pretendían que fuese el siguiente general director de Carabineros. Esta cercanía era real, lo que me consta porque existían conversaciones de WhatsApp de aproximadamente una vez a la semana. De hecho, parece que Blue le consiguió trabajo a la señora de Oses en la central de Carabineros. La relación que tenía el ex general Blue con los miembros de la unidad era evidente. Todo el mundo lo comentaba y además los partícipes de esta relación lo han referido así. El único que lo niega es el propio general Blue. Hay un elemento que también es muy importante a propósito de este vínculo. En la reunión que se realiza el día 25 de enero del 2018 en Santiago, previo a la declaración pública que hace el ex general Blue a propósito de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa Huracán. En esa reunión habían generales y generales inspectores. El único que no era de ese rango era el mayor Marín. ...4 de julio del año 2018. Fue convocado a alguna reunión, ya sea de generales o con otros funcionarios, para tratar las problemáticas generadas a propósito de la Operación Huracán durante el periodo en el cual se desarrolla el procedimiento policial, se le pregunta directamente. Durante este periodo, no. Recién a fines del mes de enero del presente año, fui convocado por orden del general Gonzalo Blue Rodríguez y a su vez por una orden del director general de la época, señor Bruno Villalobos, a una reunión en el casino de la Escuela de Carabineros, aproximadamente a las 20:30 horas del día 25 de enero del 2018. Al llegar al lugar, ya se encontraba presente el general director, el general Blue, el mayor Patricio Marín Lazo, coronel Telchi y los asesores comunicacionales de apellidos Lezaeta y Egaña. Posteriormente se unió al grupo el jefe de comunicaciones sociales de la época, teniente coronel Alex Chaván. Esta reunión era presidida por el general director de forma muy descoordinada y sin ningún elemento claro a seguir. En esta reunión se gesta lo que al día siguiente se va a comunicar. El único que estaba presente allí, que no fuera coronel, salvo los asesores comunicacionales, era el mayor Marín de la unidad de inteligencia en Temuco. El único. Siendo aproximadamente las 22 horas, se suspendió esta reunión, pues Villalobos envió al general Blue y al mayor Marín a realizar una diligencia de inteligencia, quedando citados todos los generales a las 2 horas de la mañana del día siguiente. Efectivamente, nos reunimos todos a esa hora y mi única participación después sigue con su participación. Es decir, se reúnen a cierta hora el 25, el único, mayor Marín, dentro de los rangos, suspenden. Y el director de la época dice que el general Blue y Marín van a hacer algunas diligencias de inteligencia en ese contexto. Y les ordena reunirse todos a las 2 de la mañana y se juntan. ¿Qué ocurre allí? Bueno, ahí se llega con la declaración. ¿Con quién se retiró el general Blue? Con el mayor Patricio Marín. Y la relación, según se nos ha relatado el día de ayer, es una relación formal, simplemente una relación laboral.
y en algún momento afirmó la defensa que Blue no conocía a Smith, ni a Oces, ni a Marín. El general Blue mantuvo a Oces a pesar de sus antecedentes. Ya lo hemos dicho, eso es el propio general Juan Carlos Gutiérrez lo refirió. Es una decisión, no es ilegal, pero evidentemente que es una decisión sin criterio. ¿Por qué lo mantuvo? Marín nos dijo, decidió mantenerlo por la experiencia en las causas. O sea, hubo una decisión de parte de Blue en su continuidad. Perdón, colega, estaba aprovechando justamente su interrupción o su suspensión. Como son réplicas, no sé si quizás debimos haberlo hecho al inicio de la audiencia, quizás haber puesto un límite, señoría, para que cada uno se concentrara en los aspectos más fundamentales. Pedí el tiempo, pero así como no he limitado, y si no se ponen de acuerdo, si ustedes se ponen de acuerdo en los tiempos para cada uno, no tengo problema, pero yo no voy a limitar el tiempo, si ustedes lo acuerdan, ningún problema. No sé si podemos acordarlo, porque... Perfecto. ¿Cuánto le parece prudente? La duda, señoría, pero yo creo que unos 10-15 minutos más terminamos. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el límite? Lo que pasa es que podríamos hacerlo por 2 horas la fiscalía y los querellantes y 2 horas la defensa, no sé si... O 3 horas, o en la mañana uno... Me parece... ¿Cuánto lleva? Es que no tengo reloj, ustedes ya saben. 1 hora 20. 1 hora 20. ¿2 horas? ¿Terminará antes de 2 horas? No, mucho antes. ¿Y los querellantes cuánto? ¿En total máximo 2 horas? ¿Máximo 2 horas entre todos? ¿Qué? Ya, pero me interesa fijar máximos. ¿Todos los querellantes? ¿Entre todos 1 hora? El caballero va a ocupar 20 minutos. No. No. Lo que sucede es que, no sé, pero yo creo que razonablemente más de 2 horas por el Ministerio Público, más de 2 horas por usted y más de 2 horas por las defensas, en total, es razonable. Ya. Entonces ahí llegamos a un consenso. ¿Todos están de acuerdo con eso? 4 y 4. Ya. Porque en definitiva usted fue muy puntual ayer, fue extenso, pero se remitieron varios a ello, entonces en 2 horas estará bien. Esta defensa no tiene problema. Ya, parece razonable. Además que hoy día es viernes, ya estamos más cansados, la precisión se agradece. Ya. Y, perdón, ¿queda un punto muy breve o queda algo más extenso? Ah, perfecto. Entonces eso. Hacemos lo de usted y ahí hacemos el receso. Ya. Solo respecto a la permanencia de Oces, señoría, como afirmación, una cosa es mantenerlo por las razones que ya hemos dicho que ha afirmado el propio mayor Marín, y otra es nombrarlo jefe de la oficina de análisis, cuestión que ocurre en agosto del año 2017. 2 hitos fundamentales en cuanto a la vinculación y la permanencia de Oces con el general Blue, además de las declaraciones que ya he referido. Audio número 14, que consta en el informe 55 de 29 de enero. En ese audio se escucha al funcionario Cavieres de la BOCAR hablar con el funcionario Vázquez de la BOCAR. Allí Cavieres le refiere expresamente que, comilla, el azul sabía todo. A propósito nuevamente del manejo de la información.
Lo que se dice de la asociación ilícita es propio de la función de Carabineros, afirmación de la defensa. Fiscalía dice que la unidad de inteligencia, UIOE, fueron creadas para cometer delito. Cortinas de humo, nuevamente. El Ministerio Público jamás ha dicho eso. Es más, dijimos justo lo contrario. ¿Bien? Y aquí una afirmación: el Ministerio Público no tiene prueba, no hay testigos ni documentos, echa de menos una prueba documental que acredite las órdenes de Blue para cometer estos delitos. Sin comentarios. El Ministerio Público nada ha dicho sobre cómo se le atribuyen las funciones al general Blue. El Ministerio Público no tiene prueba directa en estos casos, no tiene testigos, insisto, ni prueba documental. Hemos explicado de manera muy clara las funciones que le corresponde al general Blue en esta asociación y hemos referido, a propósito de los testimonios, cómo se materializan esas instrucciones y lo que la gente percibe y recibe de esas instrucciones. Se nos ha mostrado acá WhatsApp por parte de la defensa y se nos ha dicho que esos WhatsApp dan cuenta que las regulaciones son con Bruno Villalobos y no con Blue, en circunstancias que sin duda hemos exhibido comunicaciones con el general Blue. Hay algunas que son con el general Villalobos, no hay ninguna duda. Sin embargo, a diferencia de lo que opina la defensa, la vinculación especial que tiene con el ex general director Blue no le quita mérito de ninguna forma a la vinculación que tiene con Gonzalo Blue. Muy por el contrario, este carácter de excepcional y extraordinario, nunca visto en los términos de Teuber, es lo que evidencia el manejo de la estructura. El hecho de que un mayor se comunique directamente con el director y lo sepa el número 3 de la institución, obviamente que es determinante para el manejo que tiene en la asociación. Es más, uno podría especular que una de las habilidades que tenía Marín era justamente para el servicio de la asociación que se vinculara con el director nacional, entre otras autoridades. Lo dijimos el día de la presentación cuando debatimos cautelares. Marín era la cara visible de la unidad con todos los organismos de los cuales podía obtener información y manejo de situaciones. Corte de Apelaciones, Fiscalía Regional, Fiscalía de Alta Complejidad, otras fiscalías del país, agrego ahora, Director Nacional o Director General de Carabineros. Se nos ha hecho saber también, a propósito de unos audios, a propósito de las falsificaciones, y se nos ha dicho así, esto evidencia, estos audios, que no existe de ninguna forma delitos de falsificación y que el ex general Blue nunca supo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué escuchamos, su señoría? Y esto hay que ser, porque puede ser muy rimbombante el audio, pero el Ministerio Público efectivamente no decidió traerlo a juicio porque no aporta, pero tampoco quita nada. ¿Qué dice? Está el coronel Telche, están los funcionarios de la BOCAR, a propósito de la repercusión pública de enero, 25 de enero, de que estos informes eran falsos y la comunicación de no perseverar. Audios. ¿Quién es el interesado en saber lo que está ocurriendo? No voy a poner ningún sesgo para que no se me acuse de subjetivismo ni tergiversación en lo que estoy explicando. Pero ¿quién? O torcido. Interpretación torcida del fiscal. ¿Qué es lo que se escucha en el audio? ¿Quién hace las preguntas? Telchi. Telchi pregunta todo y se escucha de fondo, y por eso se llama de fondo Blue, que hace una pregunta, nada más, pero el que demuestra un interés excesivo en saber cómo se hacían las pericias para mostrárselas era el coronel Telchi, el jefe del laboratorio Santiago Nacional. El que dice, háblame en español, ahora dilo en español, Telchi. Además, señoría, el hecho de que yo, como líder de una asociación, ponga mi mejor cara de póker a propósito de esta situación es lo más natural. ¿Qué es lo que se espera? Que cuando se produce una conversación con un subalterno que no forma parte de la asociación, que es uno de los utilizados para construir los informes falsos, le voy a reconocer abiertamente por teléfono, mira, ¿sabes qué? Nos pillaron. Mira, nos pillaron aquí, tienes toda la razón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos esto? Es absurdo. Es tan absurdo como pedir una prueba documental de las órdenes de cometer delito. Es tan absurdo, como lo diré más adelante, como pedir que OCES se registren las cadenas de custodia. Y como no está, no tiene participación, nos dijo la defensa del señor OCES. Ese nivel de afirmaciones nos parecen, por lo menos, absurdas y sin sustento. ¿Qué evidencia esta conversación telefónica? Que había que hacer algo también. Había que mostrar algo. Y el hecho de que estuviera Blue allí no significa nada.
Él jamás iba a evidenciar su plan delictivo frente a alguien que no formaba parte de la asociación. Y la gente de la UCAR no formaba parte de la asociación. Traslado de la evidencia, señoría, algo que también nos parece muy importante destacar. Evidencia el día 25 de septiembre. Se nos ha dicho por el propio general Blue, lo leímos también a propósito de ex mayor Marín, la evidencia es trasladada por motivos de seguridad por un robo. Se ha acompañado como antecedente que el único hecho delictivo que había ocurrido en la unidad era muy anterior a la acción desplegada. Y se nos dice en audiencia y por parte del defensor, no por el imputado, que entonces ya no obedecía al riesgo de robo que ya había ocurrido, sino que era por el peligro de las bombas. Una acomodación en la audiencia de una evidencia que era incontrarrestable. Nunca hubo un robo, y lo que se nos dijo durante la investigación, antes de la formalización, es que se traslada la evidencia porque había un robo días anteriores. Pedimos oficiar y el mando nos dice, nunca había ese robo. Hubo un robo un mes después. ¿Qué pasó? Las declaraciones que prestan a propósito de esta investigación empiezan en enero. Y entonces trataron de justificar con lo que se acordaban que había un robo, pero se equivocaron en la fecha. Y entonces ahora, ante la presentación, es atentado de bomba. Nos parece, sin argumento, insostenible y evidencia la necesidad de argumentar en palabras lo que la evidencia es categórica o que la prueba es categórica en cuanto a su responsabilidad. Además, si 3 años antes de septiembre del 2017 no se podía trabajar en el Labocar por amenaza de bomba, ¿qué pasó con todas las pericias que hicieron durante ese año? Se nos ha dicho que el 202, el informe de liberación 202, que se denuncia una violación de secreto en el marco de la operación Huracán en contra de un fiscal y un abogado asistente, no es de ninguna forma una acción de esta acción ilícita para defenderse ante la evidencia que se estaba develando. Y se nos dice que prueba de eso es que el fiscal Paredes se habría reunido con el general para efecto de un barrido de su oficina. Y que esto habría ocurrido en octubre, a mediados de octubre ya. ¿Qué prueba la existencia de ese barrido? Yo llevo 7 meses en Coyhaique y ya también hice un barrido en mi oficina. Es más, uno de los propios imputados en esta audiencia declaró que mi teléfono estaba intervenido. ¿Por qué un fiscal regional no va a pedir revisión de su oficina? Si esto no tiene que ver con la institución, tiene que ver con las personas. El hecho de que la Fiscalía Regional de Araucanía se quiera en contacto permanente con Carabineros evidencia que estos son personas y no instituciones. Aquí se estaba persiguiendo, se desconfiaba de ciertos elementos y la investigación que yo encabezo tiene que ver con personas, no con las instituciones. Se ha afirmado, a propósito de las tergiversaciones que hace el fiscal, que la evidencia o la oficina de análisis estaba en el primer piso, y aquí fue incluso con un levantamiento de voz. No existe esta oficina del segundo piso, arriba de la escalera a mano derecha que tiene llave. El fiscal miente. Eso es un volador de luces, es una cortina de humo increíble. Son dos concepciones completamente distintas, tienen que ver con la idea del tiempo. Es lo mismo que octava comisaría, unidad de inteligencia, la UCAR, unidad de inteligencia, es lo mismo. Primer piso de la sala y la sala, o la segunda, el segundo piso de oficina de análisis. Son lugares completamente distintos. La oficina de análisis, donde se trabajaban los reportes, los supuestos reportes, donde solo tenían acceso 3 personas y tenían llave, estaba en la UOE, segundo piso, la escalera de la mano derecha. Y eso no hay duda, esto, todos los testigos lo dicen, todos los miembros de la unidad de inteligencia, todos, declarados en la carpeta, y todos dicen que eso es así. Esa afirmación al aire de decir que el fiscal miente forma nuevamente parte de esta intencionalidad de confundir. Se le persigue por acción ilícita a mi cliente sin habérsele escuchado siquiera. Fue una de las afirmaciones. El imputado fue citado a declarar y guardó silencio. El único imputado, su señoría, el único imputado en esta investigación que guardó silencio. Es su derecho, estamos de acuerdo.
pero era el director nacional de la unidad. Todos los subalternos y toda la otra gente que no forma parte de la institución, todos declararon. Y él fue el único, asesorado por 2 abogados de la institución, concurre ante mí y hace esto legítimo de guardar silencio. Y eso yo jamás lo voy a discutir. Sin embargo, obviamente, no puede decirse acá entonces que no se le escuchó y el fiscal nuevamente, de manera caprichosa, lo persigue sin siquiera haberlo escuchado. Se ha dicho acá que aquí existe solo negligencia. De lo que es culpable, el señor Blue, dice la defensa, es de haber sido negligente, o a lo mejor, como dice él, muy negligente. Porque es un hombre que no formaba parte de inteligencia, porque no tenía las capacidades, porque no tenía mando directo, porque no tenía ninguna facultad más allá. O sea, todo lo que hemos dicho que existe, nos ha dicho que no existe, pero solamente en el discurso. A juicio del Ministerio Público, eso no se llama negligencia. Eso es dolo. Y las evidencias que hemos planteado dan cuenta de que existía aquí una organización, una agrupación de personas con una finalidad delictiva determinada y estaba establecida en el tiempo. Y así funcionó efectivamente como una asociación ilícita. Respecto de la defensa del señor Oces, muy brevemente, solo me referiré a los elementos que existen en la participación del señor Oces respecto al manejo de la evidencia. Se ha afirmado por parte de la defensa que Oces jamás manipuló la evidencia, que jamás estuvo allí haciendo pericias ni manipulando. Declaraciones. Marvin Marín en el sumario, Marvin Marín, sumario carabinero, Marvin Marín en la carpeta fiscal y audios. Lo escuchamos. Sangüesa le dice que, comillas, los hueones fueron los hueones de la UIOE. Cierre comillas. De hecho, escuchamos varias veces ese calificativo el día a día. El audio número 3 de Marvin Marín con un mayor. Este le dice que Oces no firmó las cadenas de custodia. No firmó las cadenas de custodia. Fiscal militar de Iquique, 3 de mayo, dice que Oces no firmó, perdón, dice que Oces y Smith manipularon su evidencia. El fiscal militar dice que Oces y Smith manipularon su evidencia cuando estaban allá. ¿Por qué es importante esto? No está formalizado el día de hoy, pero da cuenta del modus operandi. Oces y Smith, el 23 de septiembre del 2017, están en la Bocar trabajando con la evidencia, están sentados con la evidencia. Oces y Smith, en la unidad de inteligencia, en horas de la tarde, tuvieron acceso directo a la evidencia que había sido trasladada. Y el fiscal militar en Iquique dice lo mismo respecto a su investigación. Custodio Vergara, de 11 de mayo, custodio de la Bocar, 11 de mayo. Oces estaba el día 23 de septiembre sentado con la evidencia. Sangüesa, el 26 de junio, dice que el día 23 de septiembre Oces revisaba la evidencia. Smith, 27 de junio, estamos hablando del día 23 de septiembre, Oces tuvo contacto con los teléfonos. Geyser, 10 de mayo, la evidencia se le entregó a Oces en presencia de Marín. Mansilla, 14 de marzo, Oces y Smith trabajaban con Oxygen y no quedó consignado en la cadena de custodia. Marvin Marín, 5 de marzo, en el caso de Iquique, se debió dejar el espacio en la cadena de custodia porque Oces no quería firmarla. Oces debió completarla, la cadena de custodia, en febrero del 2018, unos días antes de que llegara el general Villalobos. Eso lo hizo en la Bocar. Es decir, el manejo de la evidencia que posteriormente es adulterada forma parte del modus operandi y Oces siempre estuvo con la evidencia. Siempre. Eso es todo. Una consulta, porque bueno, la situación cuando vienen los peritos de diferentes regiones, en definitiva se produce una situación extraordinaria, trabajan de noche. Ahí se ha planteado por las defensas que estaban en el comedor, porque bueno, se habían instalado equipo, los contactos, hubieron como contactos privados que estuvieron en la oficina de la unidad arriba, o en realidad esto se produce con toda esta gente que se reunió en este comedor, para ubicarme geográfica. Depende de las horas. Depende de las horas. Depende de las horas. Efectivamente, ya. Esto fue alternativo. El preinforme se estaba construyendo en el segundo piso. Ya. ¿Sí?
Y el trabajo con la evidencia se estaba haciendo en el primer piso. La gente subía y bajaba según lo que fuera avanzando el trabajo. Lo que es importante decir, sí, que la evidencia estuvo antes de eso en la unidad de inteligencia. Bueno, de hecho, chiquillos. Señoría, un elemento solamente a propósito de las horas de los archivos que también fue alegado por la defensa. Todos los informes periciales que hemos citado y que están a disposición del tribunal, por supuesto, todos dan cuenta que los archivos fueron incluidos mientras se produjo la manipulación de la evidencia distinto de los peritos. ¿Sí? Eso pareciera ser que no hay ninguna duda. Sin embargo, la defensora Navarrete el día de ayer señaló expresamente que había un archivo que tenía año 2010. ¿Sí? Y por lo tanto, uno dice 23 de septiembre y el otro dice 2010, por lo tanto esto, en el marco del desorden que ella pretende plantear, no da prueba de nada. La explicación técnica es la siguiente. Cuando el teléfono celular, que va a ser objeto de pericia, se descarga absolutamente y se le saca la batería, se resetea. Vuelve a la fecha de origen de fabricación y por lo tanto la explicación técnica hoy día es esa. No está en uno de los informes que usted leyó. Exactamente, está consignado en el informe. Por eso es importante señalarlo porque se tiró también como una afirmación que pudiera generar dudas. Esto está regulado. Prueba de eso también, señoría, es que ninguno de los documentos o de los archivos que estaban registrados en el teléfono antes de la incautación cambió de hora ni de fecha. No es que todos los archivos hayan cambiado en 2010. ¿Sí? Cambia solo el que se incluyó después de que fue incautado. ¿Y por qué cambia esa hora? Porque obviamente en ese momento, cuando se le intentó insertar ese archivo, se había descargado el teléfono. Esa es la explicación. Su señoría. Señoría, ¿se me permite? ¿Qué hora es? Prefiero... No, es que son las 10:10, pero son 20 segundos. Es que usted nos invitó a nuestra réplica o dúplica, si fuera un juicio ordinario, a que fuéramos de los hechos, pero se me ha referido por un tema que no tuve empatía con los querellantes por la causa. Entonces, como no es un tema, no es un hecho de la causa. O sea, recuerdo muy bien, a lo mejor lo hace en la citación, pero recuerdo muy bien que usted fue bastante prudente e hizo las advertencias. Exactamente, o sea, traté de advertir y sé que es un caso complejo, es un homicidio, o sea, yo no lo voy a negar, pero tuve el cuidado, solamente eso quería... No, lo recuerdo y lo tengo presente, que usted hizo las observaciones respectivas. Eso era, señoría. Ya, perfecto. Media hora, que es el tiempo que parece ha sido adecuado